En esta clase aprenderemos sobre elementos de filtrado y ordenamiento de datos, el uso de subtotales y totales y daremos introducción a uno de los elementos más valiosos que nos ofrece Microsoft Excel, que es el uso de tablas dinámicas. Desde ya los invito a que me acompañen, pasemos a la clase. Bueno, el filtrado y el ordenamiento de datos. Nos vemos acá en nuestra base de datos. Básicamente nosotros aquí tenemos una base de datos con diferentes características. Tenemos una serie de columnas, que cada una de las columnas corresponden a un atributo del elemento principal, que en este caso es el número de empleado, etc. En ocasiones nosotros acá no deseamos ver la información en su totalidad, únicamente necesitamos como de cierta forma recortarla o hacerla menos, de manera que lleguemos a un elemento o varios elementos de la tabla o de la base de datos que cumplan con las condiciones que yo deseo para mi informe o que deseo observar en el momento para tomar alguna decisión. Bueno, para eso existe el filtrado y el ordenamiento de datos. Son elementos muy importantes que Excel pone a nuestra disposición para que nosotros podamos hacer de una forma dinámica, por decirlo de cierta manera, es decir, sin borrar y sin ir a hacerlo de manera manual, el análisis en el instante. Entonces nos ayuda a ser más productivos, a reducir tiempo y a hacer de una amplia base de datos únicamente un conjunto pequeño de elementos que sean los que necesitamos. Ahora bien, ¿cómo hacemos aprovechamiento de esto? Al igual que todo lo que hemos visto, una muy buena práctica es que mis datos siempre lleven encabezados. Es una práctica de orden y aparte es bastante útil para hacer aprovechamiento de las funciones de Excel. ¿Cómo efectuamos el filtrado? Pues es bastante fácil. Únicamente nos venimos a la primera fila de nuestra base de datos. Hacemos la selección por acá. Nos venimos a la pestaña Datos y le damos clic en Fin. Vemos cómo de esta forma cada uno de los elementos, cada uno de los encabezados de mi tabla, a que se le muestra ahora un botón con una pequeña flecha hacia abajo. Este es el botón de filtrado. De filtro. ¿Qué quiere decir acá? Que yo puedo introducir filtros para cada uno de los elementos para cada una de las columnas de mi tabla. Por ejemplo, puedo venir aquí a estado y filtrar únicamente los valores activos. Puedo borrar el filtro por acá. Puedo venirme acá a las horas de trabajo y puedo ponerle un filtro de número. Puedo ponerle que únicamente me traiga aquellos empleados que trabajaron más de 40 horas, por ejemplo. Vemos acá que únicamente me trajo los de más de 40. Los de más de 40 inactivos, no hay problema, más de 40 inactivos por acá. Entonces vemos cómo por acá yo puedo ir manipulando mi base de datos de manera que voy filtrándola y voy dándole la forma que yo requiera para llegar a mis datos o a mi dato objetivo. Muy importante acá, Excel no está borrando las demás filas y las demás elementos de mi tabla, los está únicamente ocultando. Vemos cómo acá pasa de la fila 1 a la 13 a la 8, porque aquí Excel lo que hizo fue, como mi base de datos, yo le puse un filtro y ocultó lo que no cumplía ese filtro. Le puse el segundo filtro, ocultó lo que no cumplía con ese otro filtro. Y de esta manera es que yo logro filtrar una tabla. Si deseo quitar todos los filtros, me voy a datos. Y le doy borrar. Entonces de acá se reinicia mi tabla. Si únicamente deseo quitar uno de los filtros, vamos aquí ponemos que sea mayor que 40 horas. Y aquí pusimos que únicamente inactivos. Bueno, digamos que yo ya no deseo quitar todos los filtros, yo únicamente quiero quitar el filtro de estado, pues me vengo acá y le doy borrar filtro de estado. Vean que el filtro de horas aún se mantuvo. Bueno, de esa manera yo hago aprovechamiento de esta
de esta función de filtros me ayuda bastante a ir manipulando mi base de datos, dándole la forma que yo quiero y llegando al objetivo de lo que quiero ver en mi informe. Por otro lado, gracias a esta funcionalidad, yo puedo también ordenar mis datos de la manera que yo lo necesite. Para ello me valgo también de este botón, de este botón que parece ser una flecha hacia abajo, y de cada columna, el ordenamiento por columnas. Por ejemplo, si yo quiero ordenar aquellos que tengan de su salario de mayor a menor, pues igual me vengo acá y le doy salario, que lo ordene de mayor a menor. Vemos cómo el ordenamiento viaja, el ordenamiento ordena las demás columnas en función de la columna donde yo estoy introduciendo la información para ordenar. Porque como pueden ver, si bien es cierto, esta columna E efectivamente me ordenó los salarios de mayor a menor, vemos como acá ya el número de empleados ya no lleva un orden lógico. Y que naturalmente, ¿verdad? Si el valor que estoy utilizando para ordenar mis elementos es el salario, pues los demás, ¿verdad?, se van a mover en función de este ordenamiento. También puedo ordenarlo de manera alfabética, puedo ir aquí a empleado y decirle que lo ordene de A a la Z o de la Z a la A. En el caso que hubiesen colores, puedo ordenarlo por colores. Y todo este sinnúmero de opciones que me da Excel es para que yo pueda analizar de forma óptima la base de datos, pueda representarla o pueda más bien exponerla de la manera deseada, y que también únicamente reúna los datos que yo deseo ver a partir de los filtros que le estoy brindando al análisis. Entonces, de esta forma funciona lo que es el filtrado y el ordenamiento de los datos. En esta clase vamos a ver una parte introductoria de este concepto. ¿Qué es importante acá? Cuando yo quiera hacer una tabla dinámica, es trascendental que yo tenga una base de datos ordenada. Al igual que en otras estructuras, el aprovechamiento de las tablas dinámicas va a depender de la limpieza y del orden de mi base de datos. Que sea una base de datos con encabezado. Que sea una base de datos que respete que los atributos de cada una de las columnas posteriores a la primera son atributos del elemento que está en la primera columna. Y así sucesivamente. Para yo insertar una tabla dinámica, me voy al lugar donde quiera insertarlo. Es muy importante recalcar que una tabla dinámica puede insertarse en un libro aparte, en una hoja aparte. No precisamente tiene que estar en la misma hoja donde está la base de datos. De hecho, en muchos casos ni siquiera está en el mismo libro. En este caso le doy insertar y le doy tabla dinámica. Selecciono mi base de datos, toda la base de datos, totalmente todos los datos que deseo que estén en mi análisis, y le doy a aceptar. Vemos que acá no me está generando una tabla como tal en este punto, sino únicamente tengo un plazo previo que me arroja los elementos, cada uno de los elementos que yo tenía en mi base de datos, y unos espacios donde yo voy a darle forma a mi tabla dinámica. Sin embargo, esto lo vamos a ver más profundamente en clases posteriores, pero es importante conocer que para hacer inserción de esta estructura debemos tener los elementos ordenados en tablas, y que esta es la manera en que le indicamos a Excel que deseamos insertar una tabla dinámica. Y de esta forma concluimos con la clase 2. En esta clase aprendimos sobre elementos de filtrado y ordenamiento de datos, y echamos un vistazo sobre uno de los elementos más valiosos que ofrece Microsoft Excel, el uso de tablas dinámicas. Desde ya los invito a la clase 3, donde retomaremos el uso de gráficos, pero desde una perspectiva más avanzada. Nos vemos en la siguiente clase.